¿Qué está pasando realmente en Panamá? ¿Está el país al borde de una crisis económica sin precedentes? Pensiones de hambre, el colapso inminente de la Caja de Seguro Social y las alarmantes amenazas de Donald Trump sobre el Canal de Panamá han encendido las alarmas. ¿Busca realmente el gobierno salvar la CSS? ¿O estas medidas terminarán hundiéndola aún más? ¿Logrará el presidente José Raúl Mulino sacar a Panamá de este abismo financiero? ¿Estamos ante una de las peores crisis en la historia del país? La verdad detrás de este conflicto es más impactante de lo que imaginas. Quédate hasta el final y descúbrelo. Sin más preámbulos, comencemos. La economía panameña atraviesa un momento de incertidumbre, marcado por tensiones internas y externas que han generado un clima de preocupación entre los ciudadanos. Las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de adueñarse del Canal de Panamá, sumadas a los desafíos económicos y sociales dentro del país, han puesto en jaque la estabilidad que alguna vez caracterizó a esta nación centroamericana. En este contexto, uno de los temas que más ha captado la atención de la sociedad panameña en los últimos meses es la polémica reforma a la Caja de Seguro Social. Un sistema que se encuentra al borde del colapso y que ha desatado un intenso debate nacional. Desde noviembre del año 2024, el gobierno panameño ha impulsado una serie de modificaciones radicales al sistema de pensiones y de seguridad social, establecido en 2005. El presidente José Raúl Mulino ha defendido estas medidas con firmeza, asegurando que su objetivo principal es blindar la entidad contra cualquier intento de privatización. Mulino ha declarado que no se dejará a la suerte del mercado las presentes y futuras pensiones de los panameños, enfatizando que la solución debe beneficiar a todos, no solo a quienes tienen recursos. Además, ha insistido en que la seguridad social no solo se mantendrá en manos del Estado, sino que también adoptará la eficiencia y rentabilidad del sector privado, para maximizar los beneficios de los asegurados. Para garantizar la sostenibilidad del sistema, el gobierno ha propuesto una inyección anual de casi $1.200 millones. Según Mulino, estos fondos provendrán de la eficiencia administrativa y de la reducción de gastos innecesarios, sin recurrir a aumentos de impuestos. Sin embargo, las reformas también incluyen medidas controvertidas, como el aumento de la edad de jubilación a 65 años para los hombres y a los 60 años para las mujeres, así como un incremento del 3% en los aportes de las empresas. Estas modificaciones han generado un fuerte rechazo entre la población, que las califica como pensiones de hambre, argumentando que los montos actuales de jubilación no alcanzan para cubrir las necesidades básicas. La situación se agrava al considerar el contexto económico actual. Según datos de la Autoridad del Consumidor y Defensa de la Competencia, por sus siglas, ACODECO, en febrero de 2025, el costo de la canasta básica de alimentos en Panamá alcanzó los $301,12, lo que representa un aumento del 3% en comparación con el año anterior. Este incremento, sumado al hecho de que muchos panameños devengan salarios mínimos de $636,80 mensuales o incluso menos, ha dejado en evidencia la brecha entre los ingresos y el costo de vida. Para quienes se jubilan con pensiones de $350 mensuales, la situación es aún más desalentadora, ya que este monto apenas cubre el costo de la canasta básica, sin incluir gastos en servicios esenciales, como agua, luz o transporte. Frente a esta realidad, el gobierno insiste en que las reformas son necesarias para evitar el colapso inminente de la entidad. Según el ministro de Salud, Fernando Boyd, el proyecto de ley presentado a la Asamblea Nacional busca garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo y enviar un mensaje claro a los mercados internacionales y a las calificadoras de riesgo. Boyd ha afirmado que el gobierno está asumiendo su responsabilidad y tomando medidas concretas para estabilizar el sistema. Además, ha destacado que la revisión de la calificación de riesgo país, programada para abril, dependerá en gran medida de la aprobación de estas reformas. Sin embargo, el rechazo a las medidas no se limita a la población. Analistas expertos, diputados y sindicatos también han expresado su descontento, argumentando que las reformas carecen de datos claros que las sustenten, y advirtiendo sobre sus posibles efectos negativos para los trabajadores.
Los sindicatos de izquierda, en particular, han sido voces críticas, señalando que las medidas benefician más a las élites que a los ciudadanos de a pie. Este escenario ha llevado a los panameños a enfrentar una encrucijada. Por un lado, están las reformas impopulares que prometen salvar el sistema de seguridad social. Por otro, la resistencia a cambios, que aunque dolorosos, podrían ser necesarios para evitar un colapso mayor. El futuro de la institución de salud, y por ende, de miles de panameños, depende de las decisiones que se tomen en los próximos meses. ¡Qué horror! Es cierto que es una jubilación de hambre. Con esos montos de pensión, nadie puede vivir. Lastimosamente, esta es la realidad que enfrentan muchos ciudadanos. El sistema de salud, que debería ser un pilar de apoyo, se ha convertido en una fuente de frustración para quienes dependen de él. Entre los principales problemas se encuentran la falta de medicamentos esenciales, la atención deficiente por parte del equipo médico, y los retrasos de 4 a 6 meses para programar citas en áreas clave, como operaciones cardiológicas. Además, en muchas ocasiones, las citas para especialidades prioritarias simplemente no están disponibles, dejando a las personas en un limbo de espera interminable. A esta situación ya de por sí crítica, se le suma otro problema igualmente preocupante: la evasión de pagos de la cuota obrero-patronal por parte de empresarios dueños de grandes empresas. Esta es una práctica que sigue sin control. A pesar de que estas deudas se acumulan, muchos de estos empresarios no han regularizado su situación. Lo más alarmante es que no han sido citados para cumplir con sus obligaciones, ni se les han aplicado multas ejemplares que podrían disuadir esta práctica. Como resultado, esta mala conducta continúa sin consecuencias, afectando aún más al sistema. Frente a este panorama desafiante, la Asamblea de Diputados ha planteado algunas propuestas que buscan aliviar la carga de los ciudadanos. Una de las más destacadas es el préstamo de un salario mínimo, por 3 meses, para aquellas personas que pierdan su empleo. Esta medida está diseñada para brindar un respiro financiero mientras encuentran un nuevo trabajo. Sin embargo, no se trata de un subsidio, sino de un préstamo que debe ser devuelto una vez que la persona se reintegre al mercado laboral. El pago podría realizarse en una sola exhibición o mediante descuentos mensuales de sus cuotas salariales. A pesar de las buenas intenciones detrás de esta propuesta, existen preocupaciones sobre sus posibles efectos. Algunos temen que el sistema económico podría verse afectado si personas deciden aprovecharse de esta ayuda. El gobierno, por su parte, ha sido claro en señalar que esta medida no representa una forma de subsidio, sino un apoyo temporal que requiere responsabilidad por parte de los beneficiarios. Espera, ¿me estás diciendo que los panameños podrán cobrar sin trabajar? Efectivamente. Esta medida parece haberse tomado con el objetivo de apoyar a quienes podrían quedar en una situación vulnerable debido al desempleo. El gobierno asegura que cuenta con los fondos necesarios para implementarla, sin necesidad de sacrificar otros sectores clave. Sin embargo, este esfuerzo por brindar ayuda no ha sido suficiente para calmar las preocupaciones de la población, especialmente en un contexto donde las finanzas públicas enfrentan múltiples desafíos. Ante esta situación, el gobierno ha comenzado a explorar nuevas formas de generar ingresos. Entre las propuestas más discutidas, se encuentran el aumento de la edad de jubilación y la reapertura de la mina. Un proyecto que fue suspendido, en noviembre de 2023, por la Corte Suprema. En su fallo, la Corte determinó que el contrato entre el gobierno y Minera Panamá, propietaria de First Quantum, era inconstitucional. Aunque este fallo no prohíbe la minería en sí, dejó en claro que el acuerdo existente no cumplía con los requisitos legales. A la fecha, el proyecto sigue cerrado, sin una solución definitiva, lo que ha generado incertidumbre, tanto para el gobierno como para la empresa. El problema no se limita al contrato en sí, sino también a la mala gestión y los escándalos de corrupción que han rodeado a este proyecto en el pasado. Funcionarios de administraciones anteriores han sido señalados por malos manejos de los fondos aportados por la empresa minera. Además, el contrato permitía a la minera utilizar agua dulce de afluentes y ríos, apropiarse de extensas reservas forestales, ricas en flora y fauna, y pagar un porcentaje anual ridículamente bajo por los terrenos explotados.
Estas prácticas generaron un profundo descontento entre la población, que finalmente dijo un rotundo no a la minería en Panamá. Para muchos panameños, el verdadero oro del país es su riqueza natural. En este sentido, la reapertura de la mina no es la solución para salvar el sistema de seguridad social. A pesar de esto, el gobierno insiste en que se necesitan sacrificios para rescatar la caja de seguro social. Sin embargo, esta postura ha sido fuertemente criticada por la población, la que señala la falta de austeridad en las filas gubernamentales. Hasta la fecha, no se han implementado cambios significativos en las planillas de salarios. Los altos mandos continúan percibiendo remuneraciones elevadas, y el presupuesto del Estado para el periodo 2025 no refleja una reducción considerable. Estas contradicciones han alimentado el escepticismo de los ciudadanos, quienes cuestionan si en realidad se están priorizando los intereses del pueblo o los de unos pocos. Lo que plantea el gobierno referente a la mina parece más una excusa que una propuesta legítima. Exactamente. Más claro no puede ser. Sin embargo, los problemas económicos de Panamá no terminan ahí. El país se encuentra sumido en una tormenta perfecta, donde las reformas a la Caja de Seguro Social representan solo una parte de un panorama mucho más complejo. Estas reformas, aunque necesarias, Última han hora. expuesto Docentes una anuncian debilidad de la huelga. economía nacional que se ve agravada por las tensiones políticas con Estados Unidos. Especialmente por las declaraciones del presidente Donald Trump sobre el Canal de Panamá. Las amenazas de Trump, basadas en la supuesta posibilidad de una ocupación china en el canal, han dejado al gobierno panameño en una posición delicada. El magnate estadounidense incluso llegó a mencionar una posible intervención militar en el país centroamericano, con el fin de lograr sus objetivos. Esta situación ha generado una presión sin precedentes sobre Panamá, que se ha visto obligada a tomar medidas que muchos consideran desesperadas. Un ejemplo claro de esto fue la reciente visita del senador estadounidense Marco Rubio a Panamá. Durante su estancia, se llevaron a cabo acuerdos y conversaciones en secreto. Más que negociaciones bilaterales, parecen órdenes directas de Trump. Entre estos acuerdos, destaca la oferta de Panamá para ayudar a detener el flujo migratorio en América del Sur y servir como punto intermedio en las deportaciones de indocumentados. Esta decisión, aunque presentada como una colaboración, ha sido interpretada por muchos como una respuesta directa a las amenazas de Trump. Pero qué difícil situación. ¿Qué hará el gobierno panameño para solventarla? Sí. Es una situación muy compleja. En este contexto, la economía panameña se encuentra en una posición sumamente frágil, propensa a sufrir daños significativos. Las reformas a la Caja de Seguro Social, que cuentan con poco o ningún respaldo del pueblo, junto con los sacrificios hechos en respuesta a la presión de Estados Unidos, han creado un ambiente en el que el más mínimo descuido podría desencadenar una crisis nacional. Esta situación ha llevado al gobierno a buscar soluciones ingeniosas que puedan sustentar la economía, en caso de que ocurra lo peor. Curiosamente, las encuestas revelan que más de la mitad de los panameños apoyan la reapertura de la minería como una posible solución a los problemas económicos del país. Esta actividad no solo reactivaría la economía, sino que también generaría empleos directos e indirectos. Algo crucial en este momento de incertidumbre. Desde el punto de vista económico, el cierre de la mina ha significado una disminución exponencial en el flujo de inversión extranjera. Un indicador imprescindible para el crecimiento y la estabilidad financiera del país. Sin embargo, la historia reciente sobre la minería ha dejado una huella profunda en la percepción pública. Debido a la mala administración de gobiernos anteriores, muchos panameños prefieren que la actividad minera se cierre definitivamente. Los escándalos de corrupción, los daños ambientales y la falta de transparencia han generado desconfianza y rechazo hacia esta industria, muy a pesar de sus potenciales beneficios económicos. La economía panameña, otrora pujante, ahora enfrenta uno de sus momentos más críticos, debido a tres factores clave. En primer lugar, la oposición pública a la minería. En segundo lugar, la aprobación de la reforma a la Caja de Seguro Social, que sigue siendo un tema polémico.
Y en tercer lugar, las tensiones generadas por las declaraciones del presidente Donald Trump sobre el Canal de Panamá, que han añadido una capa adicional de incertidumbre. Estos elementos han sumido al país en una zozobra alarmante, afectando la confianza de las comunidades inversoras y las partes interesadas, quienes observan con nerviosismo el valor que tomarán los bonos del país en los próximos días. La situación económica de Panamá es un reflejo del difícil balance entre progreso y la protección social. Mientras las reformas intentan estabilizar el sistema, las amenazas externas y el descontento interno complican el panorama. El apoyo a la minería muestra la disposición del pueblo a buscar soluciones, pero también revela la urgencia de actuar con responsabilidad. Es fundamental que el gobierno combine medidas económicas audaces con un enfoque humano, asegurando que las políticas no solo rescaten la economía, sino que también preserven la dignidad y calidad de vida de los panameños. En este contexto, es innegable que las decisiones tomadas hoy tendrán un impacto profundo en el futuro del país. La minería, aunque puede generar empleos y reactivar la inversión extranjera, no debe ser vista como una solución aislada. Su reapertura debe ir acompañada de regulaciones estrictas que garanticen la protección ambiental, la transparencia en el manejo de recursos y la distribución equitativa de los beneficios. De lo contrario, se corre el riesgo de repetir los errores del pasado, donde la corrupción y la mala administración dejaron cicatrices profundas en la confianza pública. Además, es crucial que el gobierno no pierda de vista las necesidades inmediatas de la población. Las reformas a la Caja de Seguro Social, aunque necesarias, deben implementarse con sensibilidad, evitando que los más vulnerables carguen con el peso de los ajustes. La vejez digna, el acceso a la salud y la estabilidad laboral no son lujos, sino derechos fundamentales que deben ser protegidos. Por ello, cualquier medida económica debe ir acompañada de un plan social sólido que amortigüe los efectos negativos y que garantice que nadie quede atrás. Bien, hasta aquí hemos llegado. Suscríbete a nuestra comunidad de Minuto Financiero y activa la campanita para que no te pierdas de las próximas tendencias económicas. También puedes dejarnos tus opiniones en los comentarios. ¿Crees que la reapertura de la minería es la solución correcta para reactivar la economía de Panamá? ¿Estás de acuerdo con las reformas a la Caja de Seguro Social? Incluso si implican sacrificios para la población, como el aumento a la edad. ¿Apoyarías la minería si se garantiza transparencia y protección ambiental? Te esperamos en el próximo video. Hasta la próxima.